Bienvenidos a Efecto Séquito de Fundación Daya, un podcast de divulgación científica canábica con una clara consigna. ¿Quién dijo que no hay evidencia? Con ustedes, nuestros conductores, la científica Nicole del Sarte Garay, bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en biotecnología de la Universidad Andrés Bello y directora de investigación y formación en Fundación Daya. Junto a ella, el doctor Clemente Molina, médico cirujano de la Universidad Finisterra y parte del equipo clínico de Fundación Daya. Bienvenidos todos sean a un nuevo capítulo de Efecto Séquito. ¿Quién dijo que no hay evidencia? El cuarto capítulo de esta primera temporada y ojalá de muchas temporadas más adelante de este podcast de la Fundación Daya, que lo que busca es la difusión de la evidencia que hay sobre el uso de cannabis en medicina. Mi nombre es Clemente Molina, soy médico de la Fundación y junto a mí está Nicole Alzarte-Garay, la máxima absoluta conocedora de la bioquímica de esta maravillosa planta. Nicole, ¿cómo estás? ¿Qué patero, Clemente, te pasaste? Muchas gracias. Gracias Clemente por tu magnánime presentación. Te tiro las flores de vuelta. Aquí estamos con el más brillante y el más pichicaluga de nuestro staff. Y quiero darle la cordial bienvenida a la candidata a doctora Francisca Medina. Ella es médico veterinario, magíster en ciencias veterinarias y no se queda ahí. Candidata a doctora en el programa de ciencias silvoagropecuarias y veterinaria de la Universidad de Chile. Trabajando en la Fundación Daya desde el año 2017, yo me atrevería a decir que es el médico veterinario que más tiene experiencia en Chile con respecto al cannabis medicinal, atendiendo todo tipo de pacientes, animales menores, animales un poquito más grandes y por supuesto además una seca estudiando, leyendo y que tiene un montón de conocimiento que hoy día vamos a tratar de extrujarle para poder presentárselo a todos ustedes y saciar todas sus dudas y consultas que tengan con respecto al uso del cannabis en medicina veterinaria. ¿Cómo estás, Francisca? Hola a todos, ¿cómo están? Sí, acá lista para hablar del tema de cannabis en veterinaria, un tema que está súper popular en estos días, que ha tenido bastante interés en las personas que tienen mascotas actualmente. Llevamos ya un buen tiempo trabajando. Así que, nada, feliz de estar aquí conversando de estos temas con ustedes. Panchita, ¿cuántos pacientes dirías tú que has tenido, que tienes, pacientes veterinarios con cannabis medicinal en tu historia? Desde el 2017 hasta ahora, cerca de 3.000. 3.000 pacientes, o sea, wow. La mujer sabe, aquí Harto. ella sabe. Oye, no te preocupes aquí porque vamos a ir guiando la conversación con ciertas preguntas. Estamos tratando en el fondo de adivinar cuáles son las dudas que tiene la gente y en base a estas preguntas entonces poder ir contestando. Cuéntanos un poquito, Francisca, ¿cuáles son las consultas más comunes que te llegan a ti en términos de cannabis medicinal veterinario? Lo más frecuente son problemas neurológicos ligados principalmente a epilepsia. Yo diría que el 70% de las consultas habituales. Ya después, distintos tipos de dolor traumatológico y dolor oncológico y opciones de terapia paliativa. Y en un porcentaje ya más menor, enfermedades autoinmunes. Oye, qué interesante esto, ya cambiarnos de la medicina en humanos y ahora en animales. Es por lejos el capítulo más millennial que hemos hecho. Igual me parece maravilloso. Oye, pero cuando hablamos de medicina canábica en veterinaria, supongo que son distintas las vías de administración, ¿no? Que vamos a hacer que nuestros perritos estén fumando cannabis por ahí. ¿Cómo se administra entonces normalmente la cannabis en los perros? O en los animales en general. Sí, no tiene nada que... O sea, la gente habitualmente me pregunta si va a tener que darle pitos a sus perros, pero eso es bastante alejado de la realidad. Se pueden usar varios formatos muy similares a los que se ocupan en humanos, pero lo más frecuentemente utilizado es los extractos en aceites para ser ocupados de forma oral.
El consumo sublingual no es muy usado en animales porque es difícil administrar de esa forma, pero la ingestión oral es lo más fácil y lo más habitual. También se pueden usar en cremas, ungüentos, ese tipo de cosas. Explícame, Francisca, en lo práctico, ¿cómo es la vía oral? ¿Que le doy un pellet embebido en el aceite? ¿Cómo funciona? En general, los perros más que los gatos aceptan de buena gana el aceite administrado en una cuchara, en una jeringa, sin tener que sumar algún tipo de premio para que se lo puedan tomar. En los gatos hay veces que el sabor, o sea, en general ellos no tienen una buena palatabilidad con lo que es los sabores de plantas, y en un porcentaje importante a veces suelen rechazar este tipo de medicamentos y hay que sumarle algún tipo de pellet, o hay también productos, sobre todo en otros países que se han estado llevando, que tienen saborizantes de carne, de pescado, suplementos alimenticios con CBD, estoy hablando. Pero en general, con una cuchara, con una jeringa, se puede lograr una buena administración oral. Oye, Fran, entonces, ya hemos hablado anteriormente en los capítulos anteriores sobre el mecanismo del sistema endocannabinoide, o un poco sobre ello, y cómo es que la cannabis anda bien en los humanos, pero ¿hay alguna diferencia entonces en el mecanismo del sistema endocannabinoide y los animales? Mira, primero decir que el sistema endocannabinoide está en todos los vertebrados. Y entonces es un sistema que está ampliamente distribuido. Hay muchas especies que son candidatas a llevar terapias con cannabis, incluso peces, anfibios, reptiles. ¿Los pájaros también se vuelan? Sí, aves también. Y todos pueden sufrir efectos psicotrópicos con los cannabinoides, porque el THC y todos los cannabinoides que activan el receptor CB1 pueden provocar estos efectos psicotrópicos. La diferencia que se ha visto entre los diferentes animales es principalmente la concentración de los cannabinoides, no en la distribución. La distribución es bastante conservada en todos los animales, al igual que en humanos. Los receptores CB1 están en el sistema nervioso central, periférico principalmente, y los CB2 en el sistema inmune, aunque sabemos que están ampliamente distribuidos estos receptores también en otros órganos, principalmente el receptor CB1. Pero la concentración, se ha visto que hay variaciones de lo que se ha hecho en estudios en comparación perros, gatos, caballos, humanos. Se sabe que los perros tienen particularmente mayor concentración de receptores cannabinoides en áreas como los ganglios basales y el cerebelo que los humanos. Por lo tanto, suelen tener efectos adversos más ligados a la descoordinación motora, a la ataxia, a ese tipo de efectos, y con dosis a veces un poco menores que en humanos. Los gatos, en contraposición, se ha visto que tienen una concentración similar a la de los humanos y que toleran mejor las dosis de THC con menos efectos psicotrópicos en general. Oye, Fran, pero ya, entonces sabemos bien y claramente está en boca de todo el tema de los aspectos éticos en humanos, pero en los animales, ya hablando de las mascotas, ¿qué barreras como éticas tendríamos para administrar cannabis a los animales? Las barreras éticas van principalmente ligadas a generar algún efecto psicotrópico en los animales, o algún efecto adverso que sea muy molesto. Es por eso que el paper que vamos a hablar a continuación también es interesante, porque explora los posibles efectos que pueden causar estos cannabinoides en los perros. Pero
más que algún problema ético, que como les digo, viene ligado principalmente a la capacidad psicotrópica del THC, en estos momentos yo diría que hay más problemas legales de autorización a prescribir en ciertos países, porque los médicos veterinarios muchas veces no son considerados dentro del gremio de la salud, entonces muchas de las leyes que han ido avanzando, por ejemplo en Estados Unidos, en Canadá, no han contemplado la prescripción veterinaria. Pero en cuanto a seguridad y otros parámetros, en general se ha visto que los efectos de los cannabinoides son muy similares que en humanos. Oye, ¿y se usan tanto el THC como el CBD en mascotas? Se pueden utilizar ambos, y todo el pool en general de cannabinoides que se han descubierto hasta el momento, no hay un cannabinoide que se haya detectado como tóxico para algún animal en particular. Lo que sí hay es limitaciones para prescribir THC en muchos países. Entonces, sabemos que esto es efecto séquito. ¿Quién dijo que no hay evidencia? Por lo que quisimos traer, o por lo menos no que quisimos, tú nos trajiste, nosotros nunca habríamos llegado a este paper por nuestra cuenta, un trabajo que habla sobre los efectos negativos o la evaluación de los efectos adversos que pueden presentar los animales con el uso de cannabis. Nicole, háblanos un poco del paper. Mira, yo creo que es importante aquí hablar en positivo, ya, porque estamos en este paper, lo que hace es que es una investigación preliminar de la seguridad de dosis escaladas de cannabinoides, tanto THC como CBD, en perros sanos, ¿ya? Y aquí se utilizan unos beagle que pesan como 10 kilos, que se crían especialmente para estos efectos. Se les analizan que estén sanos de manera previa, se les hacen una serie de mediciones y luego se les van administrando distintas cantidades de aceite que es solo CBD, ya, aceite que es solo THC, un aceite equilibrado 1:1 THC-CBD y 2 placebos. Ya en el primer capítulo explicamos que era el placebo. Básicamente el placebo ya van a ser el aceite solo en el cual están embebidos los componentes farmacológicamente activos, y por eso es importante, porque en el fondo es la manera de controlar o separar en el fondo las variables. Claro, usaron 2 placebos. Porque... Claro, o sea, lo que pasa es que pudieron conseguir 3 distintas formulaciones de una misma empresa, y habían 2 formulaciones que venían en un tipo de vehículo que era el aceite MST, y otra formulación que venía en un vehículo distinto que era el aceite de girasol. Entonces por eso tuvieron que probar 2 placebos para poder estar al mismo nivel de los 2 aceites que estaban probando. Ahora, ¿cómo se aseguran los autores de este trabajo de que los animales efectivamente reciben la dosis que tienen que recibir y no menos ni más? Por medio de la utilización de sondas que son que van, o sea, se administra, o se pone una sonda que llega al esófago y se administra la formulación en la dosis y cantidad que está especificada, para asegurarse de que no haya ninguna pérdida del producto de una ingestión oral propia, voluntaria del animal. Y después, bueno, el paper incluso menciona que se les da un premio para disminuir la aversión a esta sonda, que igual es algo un poco invasivo. Claro, porque si no los perros podrían asociar que cada vez que van a poner una sonda esto es algo malo, porque no estoy recibiendo ningún premio, entonces le dan un premio después. Entonces, en resumidas cuentas, el modelo del estudio fue un estudio clínico doble ciego randomizado, en que a cada perro se dividió en 5, estos 20 beagle que habían tomado, y se les iba administrando estos aceites que ya mencionamos de forma escalonada e ir aumentando progresivamente las dosis del aceite, y iban registrando los posibles efectos adversos
que iban desarrollando. Ahora es súper interesante ahí saber que son veterinarios debidamente calificados y técnicos de laboratorio debidamente calificados quienes hacen las observaciones, porque este artículo se trata de describir efectos adversos, ¿ya? A la terapia. No se trata de evaluar un perfil de seguridad, y no estamos en este paper, no se buscan efectos curativos o paliativos, ni se cuenta el número de convulsiones, sino que simplemente se hace la observación de los efectos adversos, y eso lo hace un personal que está debidamente calificado y que evalúa visualmente, ¿cierto?, qué es lo que le está pasando al animal. Y en este sentido es súper importante entonces esto de que es randomizado doble ciego. Nadie sabe si está evaluando el animal que tiene placebo o que tiene o cuál tipo de aceite, y eso hace que los resultados observados sean también tan robustos. Claro, y no solamente evaluaron los efectos adversos, sino también hicieron exámenes de laboratorio para ver si es que presentaban alguna alteración ya química, buscando, por ejemplo, hemogramas, buscaron alteraciones hepáticas. Hay hartos parámetros que analizan, incluso también los niveles de metabolitos de cannabis. Es decir, al final lo que estaban evaluando era el perfil de seguridad, como bien dijiste, Nicole. Oye, Francisca, cuéntanos, ¿qué rangos de dosis usaron? Los rangos de dosis van desde los 18,3 miligramos, o sea, en el extracto, son 3 extractos. En el extracto de CBD en la primera dosis era total de 18,3 miligramos, que aproximadamente es 1,8 miligramos por kilogramo de peso, cerca de 2 miligramos por kilogramo de peso, hasta llegar a los 640 miligramos totales, alrededor de 64 miligramos por kilogramo de peso, recordando que estos perros pesaban aproximadamente 10 kilos, estaban entre los 10 y los 14 kilos, pero el aproximado eran 10 kilos. Y de aceite con THC, predominante THC, se ocuparon inicialmente 24 miligramos totales, o sea, cerca de 2,4 miligramos por kilogramo de peso, hasta llegar a 597 miligramos totales, o sea, cerca de 59 miligramos por kilogramo de peso. Con 590 miligramos de THC, o sea, ¿con cuánto, doctor Clemente, con cuánto volamos un ser humano de 70 kilos? ¿Con cuánto volamos un ser humano? Con bastante menos. Ya con unos 7 miligramos ya estaríamos hablando de estar volando a la gente. Y ¿me puede corroborar usted, doctora? Gente con una tolerancia súper alta, si estos campeones de la cuestión, es 40 miligramos. Y aquí lo estábamos dando, ¿cuánto dijimos? 400, 500, ya. Ya, bueno, aquí hay que decir que no hubieron muertes a propósito de la sobredosis, para empezar. Sí. Ya, entonces el perfil de seguridad es tremendamente alto. Y es súper interesante evaluar que en el fondo, con tremendas dosis, con esas tremendas dosis, ¿qué tipo de efectos adversos fue lo que se observó, Francisca? Los principales efectos adversos se dividen en 2 grupos: gastrointestinales, que fueron principalmente efectos observados con el aceite de CBD y con el aceite placebo MST, y efectos adversos que los clasificaban como constitucionales, que incluían letargia, hiperestesia, y neurológicos con principalmente ataxia, y esos efectos fueron observados en los grupos con THC, principalmente en el grupo que tenía la formulación equilibrada THC-CBD, pero también hubo un perro en el grupo THC que manifestó estos efectos. ¿Qué es ataxia hiperal? ¿Cuánto dijiste? Hiperestesia y ataxia. La hiperestesia es un aumento de sensibilidad al tacto. Y la ataxia es una dificultad para la coordinación de los movimientos. ¿Se ponen como lelos? Claro, o sea,
como lelos, como que Sí, le como cuesta, Drogi, por así decirlo. claro, le cuesta tambaleándose. coordinar el caminar, Exacto. por ejemplo, o el pararse. De hecho, Exactamente. A nadie le ha pasado que Exactamente. su mascota se ha comido el brownie que queda por ahí o el pedacito de chocolate que queda por Ese es el tema. Lo único que pensaba leyendo este paper es esto mismo, que de repente el perro que se come tu brownie mágico y terminan volados como zapatos, al final, si es que efectivamente eso les va a generar alguna alteración importante futura o no. Pero al final lo que empezaron a observar, los resultados que observaron en este paper, era que efectivamente hasta el 93% de los perros desarrolló un efecto adverso. Sin embargo, la gran mayoría... de los efectos adversos leves fue un 94%, que es casi todos los que manifestaron este tipo de efectos. Ya, pero con el placebo también, o sea, también se observaron Sí, efectos en todos. adversos con el placebo, con el aceitito Sí. solo. Sí, tanto los grupos CBD, THC con y CBD, o sea, la formulación equilibrada, el placebo de aceite de girasol y el placebo de aceite de MST, todos tuvieron efectos adversos moderados. Los efectos adversos leves, los efectos adversos moderados ya son mayores en los grupos con THC. O sea, el grupo alto en THC, tanto como el equilibrado. Claro, pero en unas cantidades que son para pegarle un suacatá a un humano. Ni Claro, ni Snoop Sí, Dogg y te el la porcentaje aguanta, tampoco es muy grande, claro. es un 4,4% del total de participantes que sufrió efectos adversos moderados, Ya. versus un 94% de leve. Ahora, cuando hablamos de efectos adversos leve y moderado, ahí la clasificación es importante aclararla, especialmente para la gente que nos está escuchando. Cuando hablamos de efectos adversos leves, son efectos que no alteran el funcionamiento del perro y que no hay que hacer ninguna intervención médica. Así que lo evaluamos, podríamos decir, un episodio de diarrea, un vómito, alguna Ujú. cosa por ese estilo. Cuando ya es moderado, son efectos que, de nuevo, no alteran la funcionalidad del perro, pero sí se le puede hacer alguna administración y algún tratamiento para que se le pase pronto. Y severo ya es que hay alguna alteración importante y una intervención más clínica sobre el perro. Pero aquí también lo importante era que a pesar de que hubo estos perros que presentaron efectos adversos severos, incluso moderados, en la menor de las medidas, creo que severo era como el Ujú. 0,8% de los Sí. efectos que se presentaron, se resolvieron a las 24 Todos horas. los efectos adversos se resolvieron a las Exactamente. 24 horas, incluso los graves, que principalmente era hipotermia. Y El se efecto se adverso resolvieron solos. No hubo que Solos, hacer nada, sin no hubo que hacer ni ningún una tratamiento. intervención, sin ningún tratamiento. O sea, se le pasó nomás. Ujú. Y también Ujú. hablemos entonces Sí. de los resultados de laboratorio, porque también analizaron eso. Sí, en los resultados de laboratorio lo principal que se puede observar es un aumento de la fosfatasa alcalina de entre 2,9 y 3,2% veces sobre lo normal. ¿Qué implicancia Pero significa eso? ¿Qué significa que subió la fosfatasa alcalina? La fosfatasa alcalina es una enzima que lo producen varios órganos, no solo el hígado, y que tiene una cierta significancia en la funcionalidad hepática, pero debe ser analizada en conjunto con otras enzimas que son más específicas a nivel hepático, como la GGT y la ALT. En este estudio se vio el aumento solamente de la fosfatasa alcalina, y ese aumento de hasta 3,2 veces no es un aumento significativo que signifique algún daño hepático propiamente tal, por lo que no fue considerado como algo grave o como un evento grave. Se concluía en el paper que se necesitaba más investigación para, ojalá más a largo plazo, para seguir viendo cómo evolucionaba este aumento de la fosfatasa alcalina,
Pero al no haber ninguna otra alteración en otras enzimas hepáticas, se concluye que no hay alteraciones hepáticas propiamente tal con la administración de esta formulación. O sea, es lo clásico que siempre hemos visto y hemos dicho, que en el fondo el uso de este tipo de moléculas puede conllevar una carga hepática, ya que eso también lo vemos en humanos y principalmente asociado al CBD, ¿cierto? Sí, que es el principal CBD, que tiene interacción con las enzimas del citocromo en el hígado. El famoso citocromo P450. Oye, pero Pancha, entonces, claro, aquí mencionamos de que llegaron a dosis ya exageradas de tanto CBD y THC. Pero en tu experiencia, ¿cuánto es lo que normalmente llegan a usar tus pacientes? ¿Están cerca de estas dosis? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? No, las dosis ocupadas en este estudio son bastante altas. O sea, este estudio llega a 60 y tantos miligramos por kilogramo de peso, y lo que habitualmente yo suelo ocupar en CBD va de 0,5 miligramos kilogramo de peso hasta 10 como máximo, y he ocupado muy pocas veces 10 miligramos por kilogramo de peso. Lo usual va entre 0,5 y 4 miligramos por kilogramo de peso con CBD, y con THC dosis incluso menores, o sea, desde 0,05 miligramos por kilogramo de peso hasta lo usual yo diría que son 2 miligramos por kilogramo de peso. 5 es lo máximo que he llegado a ocupar por kilogramo de peso. 5 miligramos por kilogramo de peso. Francisca, tú hablaste al principio que habían dificultades para la prescripción en distintos países. ¿Nos puedes contar un poco aquí en Chile cómo ocurre, qué puede prescribir un veterinario y dónde la gente consigue estos remedios para sus mascotas? Sí, mira, aquí la situación en Chile es bastante extraña, porque desde el 2005 está la ley general, que es la ley 20.000, y esa ley no se incluye médicos veterinarios y odontólogos como prescriptores de la planta de cannabis completa. No se especifica que se deba prescribir algún cannabinoide en específico, sino que la planta completa. Pero actualmente el ISP nos está poniendo trabas a nosotros los veterinarios para poder prescribir THC, argumentando que nosotros tenemos mayor control en la receta de algunos medicamentos psicotrópicos. En general, nosotros los veterinarios tenemos restringidas las listas 1, 2 y 3, y tenemos más amplia posibilidad de prescripción de la lista 4. Pero a nuestro entendimiento de la ley, ningún reglamento puede pasar por sobre la ley general. Por lo tanto, tendríamos facultad para prescribir todos los componentes de la planta, pero por esta discusión que estamos llevando con el ISP todavía estamos bastante limitados con el uso de THC. Las vías de acceso en general son autocultivo. Un cuidador de un paciente veterinario puede cultivar para su mascota, clubes, y la alternativa que es cada vez más creciente en este país, que es la alternativa magistral bajo una receta específica que se manda a hacer y se formula en las farmacias, pero ese tipo de prescripción es la que más nos limita el ISP con relación al THC en estos momentos. Oye, pero Pancha, ya, entonces tengo mi perro, por ejemplo, que le detectaron artritis, supongamos, y consigo este aceite. No quiero claramente ponerle una sonda para poder administrar a mi pobre perro, entonces ¿cómo lo hacen tus pacientes? ¿Cómo lo hacen los pacientes para poder estar administrándole el aceite y poder hacer el tratamiento? Sí, bueno, aclarar que la administración por sonda es una administración solo destinada a fines de investigación para quitar cualquier otro distractor que pueda haber en el consumo del fármaco. Ya se utilizan animales porque no se tiene tanto control como en los seres humanos. No se les puede decir, oiga, tómese esto y solamente esto y ya. Por eso se prefiere la administración con sonda. Pero
La administración de las formulaciones que vienen en aceite es bastante amigable, como les decía. Los perros sobre todo suelen recibirlo de buena gana, entonces ni siquiera hay que muchas veces darlo acompañado de algún premio o algo, sino que simplemente ofrecerlo en una cuchara, en un platito. En los gatos, cuando ha habido más problemas, se puede sumar a algún saborizante, un poquito de comida semisólida, más líquida, para que pueda aceptar el fármaco. Pero en general no hay que hacer ningún procedimiento fuera de lugar más que ofrecer el producto a la mascota. ¿Y esto se administra una vez al día, 2 veces al día? En general, las administraciones van de 2 o 3 veces al día, pudiendo llegar hasta 4 veces. La administración en 24 horas, en general, porque lo que se ha visto también en estudios de farmacocinética, no alcanza a tener concentraciones estables por las 24 horas, sino que las concentraciones caen ya después de las 8 o 12 horas. Por eso se aconseja siempre administrar 2, 3 o hasta 4 veces al día. Muy, muy interesante todo lo que hemos estado hablando con respecto al uso de cannabis en el mundo animal. Y esto lo que al final lo que nos concluye y lo que podemos sacar del paper es el perfil de seguridad, que esto sigue siendo una medida muy segura a la hora de hacer tratamientos médico en veterinario, y si lo traspasamos a los humanos también podríamos hablar, eso podríamos estar deduciendo, no es el objetivo del paper, pero deducir que también el perfil de seguridad en humanos también sigue siendo bastante grande. Nicole. Mira, Francisca, solo ya para ir cerrando, ¿nos podrías decir entonces cuáles son las indicaciones más importantes para las cuales se ocupa y dónde te ubicamos si queremos tomar hora contigo? Las indicaciones más importantes son en problemas neurológicos ligados a la epilepsia, otros trastornos neurológicos como el virus distemper, todo lo que tiene que ver con modulación del dolor, analgesia tanto en patologías traumatológicas como también en patologías oncológicas. Y también patologías autoinmunes, patología, por ejemplo, lupus, pénfigo, enfermedad intestinal de inflamación intestinal crónica, también atopias, dermatitis. En general, esas son las grandes enfermedades a las que se puede hacer uso. También lo hemos ocupado complementario para ayudar a regular algunas enfermedades metabólicas, aunque en ese caso jamás, nunca se saca la terapia de base, porque el cannabis no tiene posibilidad de llevarse como tratamiento único para enfermedades como el hipotiroidismo o en la enfermedad de Cushing, pero ayuda, por ejemplo, a aumentar la cantidad de pelo que muchas veces pierden estos pacientes por alopecias, a disminuir los niveles de colesterol, a mantener en general un mejor sueño, una mejor alimentación. Para ese tipo de trastornos en general. Buenísimo. ¿Y dónde te ubico? Para tomar hora contigo. ¿Dónde no? Al correo francisca.medina@fundaciondaya.org. Maravilloso. O llamando directo también a la fundación, ¿no? Sí, también los derivan conmigo. Nicole, palabras al cierre. Nada, decir que el uso de cannabis medicinal tiene tremendas implicancias. Me encanta ver trabajos que están bien hechos.
ya trabajos de investigación científica que en el fondo todos los resultados apuntan a que el perfil de seguridad es súper seguro utilizar cannabis. Y también un poco el alivio que se siente de saber que podemos tratar a nuestras mascotas con esto, ¿ya? Y que si por alguna de esas irresponsabilidades que a veces uno hace sin querer, se me queda el brownie afuera del refrigerador y el perro lo agarra, puedo estar tranquila de que, claro, lo va a pasar pésimo 3 días, pero de que en realidad no va a tener una secuela mayor, ¿ya? Ni ninguna cosa que quede como permanentemente malogrado mi mascota, ¿ya? Pero igual, recordarle a la gente que por favor, ya sus comestibles con chocolate y esas cosas sabrosas no las deje al alcance de sus mascotas. Exactamente. Sí, ahí importante mencionarle a la gente que el chocolate es sumamente tóxico para los perros, más que para los perros que para los gatos, y que con comestibles, con cannabis y chocolate sí han habido problemas graves en mascotas. Por lo tanto, sobre todo los comestibles que se hacen con chocolate, tener mucho ojo, no por la cantidad de cannabinoides que puedan tener ahí, sino porque de verdad pueden provocar una falla hepática aguda que puede ser bastante grave en este tipo de pacientes. Entonces, tener más ojo con ese tipo de cosas del chocolate que miedo a los cannabinoides, porque eso sí puede ser bastante grave. Y por supuesto aquí estamos hablando de una terapia médica, ¿cierto? Entonces tiene que consultar con su médico veterinario, no se ponga a innovar usted a darle cosas con marihuana a su perro porque sí, ya, sino que consulte debidamente al doctor para que hagamos las cosas bien y podamos obtener todos los efectos terapéuticos de esta maravillosa medicina. Oye, muchas gracias Francisca por acompañarnos, gracias Nicole Alzaptegaray. Buena. Esto fue y será Efecto Séquito. ¿Quién dijo que no hay evidencia? Esto fue Efecto Séquito de Fundación Daya, un podcast de divulgación científica canábica con una clara consigna. ¿Quién dijo que no hay evidencia? Síguenos en nuestras redes, suscríbete al podcast y si buscas una cita médica canábica, conoce nuestro modelo de atención en fundaciondaya.org.